Y hola, ¿qué tal chicos? Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega del canal Mundo de Tutoriales. Teníamos un poco de tiempo que no hacíamos video, pero ya estamos por acá de regreso y en esta ocasión quiero traerles el mejor software para poder reparar su dispositivo iOS. Es decir, cualquier error que tenga su iPhone en el sistema operativo lo vamos a poder reparar sin ninguna complicación. Así que quédense en el video que ya volvemos. Y bien chicos, como les dije al principio del video, el día de hoy vamos a traer este software que nos va a ayudar a reparar nuestro sistema operativo de nuestro iPhone. En ese caso tenemos un dispositivo acá que se ha quedado en el bucle del modo DFU, ya que lo estaba actualizando y me falló la actualización y se ha quedado en esta pantalla. Entonces con este software vamos a poder recuperar nuestro sistema operativo. También les recuerdo que este no es el único problema que podemos resolver con este software. También podemos resolver lo que es la parte del bucle cuando se quede en la pantalla negra o se quede en la manzana, cuando el dispositivo se reinicia de manera constante y un sinnúmero de errores que presenta nuestro dispositivo a la hora de que se le daña el sistema operativo. Así que comencemos con el tutorial. Y bien chicos, ya estamos por acá en nuestra PC, la que vamos a utilizar para recuperar nuestro sistema operativo. Vamos a ir de manera inmediata a nuestro navegador y aquí vamos a ir directamente a la página oficial de Ulfone. En esta página vamos a encontrar este software que se llama Ulfone iOS para poder reparar nuestro sistema operativo. Si visitamos esta página vamos a ver algunos errores que puede corregir este software. Aquí dice que puede corregir más de 150 problemas relacionados con el sistema operativo, incluyendo el logotipo de Apple, el bucle de reinicio y la pantalla negra sin pérdida de datos. Eso es lo mejor de este software, que no tenemos que perder nuestros datos en algunas ocasiones. Está disponible tanto para los sistemas operativos Windows como también para los dispositivos que utilizan el sistema operativo Mac. Ya depende de ustedes cuál sistema operativo estén utilizando. En mi caso yo estoy utilizando Windows, voy a descargar la versión para Windows. Este software también chicos no es gratuito. Todos los software que se tratan de reparar el sistema operativo pues tienen un costo. Ustedes simplemente lo van a descargar. Tiene una prueba gratuita que le permite entrar en el modo DFU y salir también. Pero para poder reparar su sistema operativo tienen que hacer la compra de este software. En la descripción del video yo le voy a estar dejando un cupón para que puedan tener un 30% de descuento a la hora de hacer la compra. Lo que sí les aseguro es que con la compra de este software van a gastar mucho menos que llevando el dispositivo a reparar donde un técnico. Nada chicos, ya luego de saber todo esto pues vamos a ir a esta parte que dice descarga gratuita para que se empiece a descargar el software. Como les dije, los links van a estar en la descripción del video en conjunto con el cupón de descuento para que ustedes lo puedan descargar. Una vez le hayamos dado clic en este botón azul pues se va a descargar el software para poder instalarlo. Yo en mi caso no lo voy a instalar porque ya lo tengo instalado, pero es una instalación típica. Simplemente hacemos doble clic, le damos los permisos de administrador y listo, el software quedaría instalado de manera sencilla. Una vez hayamos instalado nuestro software pues nos va a dejar un icono así como este que tenemos por acá, Ulfone iOS. Ese es el software que vamos a usar para poder reparar el sistema operativo. Vamos a hacer doble clic, le damos los permisos de administrador y se va a empezar a abrir nuestra pantalla para poder trabajar con nuestro software. Como pueden notar es una pantalla bastante simple. Aquí tenemos dos opciones, bueno, tendríamos tres básicamente. Tenemos la parte de entrar en el modo de recuperación, la parte de salir del modo de recuperación y la parte de empezar. Aquí estas dos partes funcionarían simplemente si el dispositivo está encendido. Si está encendido y tiene algún bucle de reinicio, pues le damos por acá y entramos directamente en el modo de recuperación. En el caso de que el dispositivo esté apagado y no quiera subir el sistema operativo, pues le damos por acá donde dice más guías y aquí podemos ver las diferentes maneras que tenemos para poner el dispositivo en el modo DFU dependiendo nuestro modelo. Ya en mi caso el dispositivo directamente está en el modo DFU porque lo estaba intentando actualizar y pues se quedó en este bucle. Si se fijan, por más que yo lo apague y lo encienda, el dispositivo siempre enciende en el modo DFU porque el sistema operativo está corrompido. Aquí lo he apagado, lo voy a encender nuevamente para que vean que enciende directamente en el modo DFU. Así que vamos a proceder chicos a conectar el dispositivo para comenzar a trabajar en este software. Aquí ya hemos conectado el dispositivo, vamos a dar por acá donde dice empezar. Y aquí tenemos dos opciones nuevamente. Tenemos aquí unas cuantas notas para el uso de este software, ustedes la pueden leer. Y también tenemos esas dos opciones, la reparación estándar y la reparación avanzada. La reparación estándar obviamente repara el sistema operativo de manera leve, sin borrar ninguno de nuestros archivos. Pero en ciertas ocasiones debemos utilizar esta parte que es la reparación avanzada cuando el sistema operativo está totalmente dañado. Y esto sí conlleva a que se borre nuestro iPhone, a que se borre toda la información. Así que asegúrense de saberse su cuenta de Apple ID y saberse su cuenta de iCloud para que el dispositivo no encienda bloqueado. En mi caso yo directamente voy a elegir la reparación avanzada ya que no tengo ninguna información que se pueda perder.
elijo esta opción y le doy por acá donde dice reparación avanzada. Aquí vamos a ver esta pantalla donde nos va a mandar a descargar la última versión del sistema operativo de nuestro dispositivo. En este caso yo estoy utilizando un dispositivo iPhone 6S, la última versión es iOS 14.5, entonces esa es la versión que tenemos que descargar. El software nos da la oportunidad de descargarlo directamente por acá. Con hacer clic en descargar se empezaría a descargar el software. Yo lo voy a cancelar porque obviamente ya lo tengo. Y como ya tengo el sistema operativo correspondiente al dispositivo iOS en la computadora, pues le voy a dar por acá donde dice importar firmware local. Vamos a hacer clic por acá, vamos a elegir donde lo tenemos guardado. En mi caso yo lo tengo en el escritorio, aquí lo tengo. Le doy clic, le doy por acá donde dice abrir. Le doy en iniciar reparación avanzada, sabiendo que se me van a borrar todos los datos. Le doy por acá. Le doy en reparar y listo, aquí se empezaría a verificar el software y empezaría a extraerse. Esto es algo que tarda alrededor de 10 o 15 minutos, no debemos desesperarnos, en ocasiones extremas y dura hasta 20 minutos. Así que simplemente debemos de esperar sin desconectar nuestro dispositivo para evitar que se estropee todo el sistema operativo y que nuestro iPhone quede inservible. Así que vamos a esperar. Una vez se descomprime el software, pues procede a lo que es la reparación del sistema operativo. Aquí tenemos un porcentaje que nos indica el proceso por donde va y también tenemos el tiempo aproximado que duraría este proceso. El dispositivo, como pueden ver por acá, procede a reiniciarse, es algo normal, así que lo único que tenemos que hacer, como les dije, dejarlo conectado sin utilizarlo para poder hacer un proceso exitoso. También por acá en nuestro dispositivo nos aparece esta barra que también nos va indicando por dónde va el proceso. Y bien chicos, como pueden ver ya estamos por acá en un 54%. Si se fijan, he cambiado la temática del video, es decir, la forma en la que se veía, porque tuve que cambiar de cable USB, es decir, tuve que cambiar el cable porque me dio errores varias veces y era debido al cable que estaba utilizando. En el caso de ustedes, si ustedes ven que le da algún tipo de error, pues recuerden cambiar el cable o cambiarse de puerto USB. Por eso vemos de manera diferente a como empezamos el video, porque como les dije, tuve que cambiar el cable USB y este es mucho más corto, así que tuve que cambiar de background para poder hacer el video. Así que vamos a esperar a que se termine de completar este proceso. Listo chicos, como pueden ver por acá, nuestro software dice que la reparación profunda ha sido completada con éxito. El dispositivo procede a reiniciarse, aquí le podemos dar en listo. Y algo que les recomiendo es que no desconecten el dispositivo hasta que no suba de manera total. Aunque el software aquí no haya dicho que ya el sistema ha sido reparado, pues no debemos desconectarlo para evitar chicos que se tropee ya la última parte. Vamos a esperar a que suba y regresamos ya con la parte final. Listo chicos, como pueden ver por acá ya el dispositivo ha subido. Vamos a desconectarlo ya, vamos a ver si pueden lograr verlo. Y por acá ya tenemos nuestro dispositivo totalmente reparado. Vamos a configurarlo, aquí es algo típico. Aquí es simplemente la configuración del lugar y listo. Y listo chicos, ya aquí tendríamos nuestro dispositivo iOS totalmente reparado sin ningún tipo de error en nuestro sistema operativo. Nada chicos, yo espero que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Recuerden que todos los enlaces van a estar debajo acá en la descripción del video para que ustedes puedan ir a la página oficial y estén descargando el software. Cualquier duda o comentario, no olviden dejarla por acá que también le voy a estar respondiendo. En conjunto con los links les voy a dejar también el código de un 30% de descuento para que puedan tener un precio más asequible a la hora de descargarlo. Y nada chicos, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.